mirad, os comento para este vídeo. En este vídeo vamos a hablar de los materiales que se emplean para hacer las cejuelas y las selletas en la guitarra, ¿vale? Pasa una cosa, el amigo Eric Sotillo me ha hecho llegar a través del propio YouTube una consulta y bueno, me ha parecido bien atenderle la sugerencia y hablar esto. Él dice que primero que hay poca información en internet sobre los huesos, y sobre la influencia que estos tienen en el sonido. Su influencia en el sonido va a depender de su dureza y su densidad, o sea, de la capacidad que tenga el material para transmitir la energía de la cuerda a la tapa. En definitiva, va a depender de la masa, pero solo de su masa. No, es que hay otros factores que influyen también. Entonces, como ese sonido no solo está condicionado por el material con el que esté hecho la selleta, su influencia va a ser parcial. Lo cual no quiere decir que no sea determinante. En una guitarra todo es un sumatorio. No va a cambiar el equilibrio de frecuencias. Sobre eso, no. Ahora, el timbre, un poquito. En el timbre se va a influir, ¿vale? En la ecualización de la guitarra, no. Muy bien. ¿Qué cosas influyen en el sonido? Pues mirad. Va a influir el material, la altura del material, que influye en el ángulo de quiebre de la cuerda. Si la cuerda está muy inclinada, si pesa más o pesa menos contra el hueso, o sea, si aprieta más o aprieta menos el hueso, ¿vale? Entonces va a influir hasta el nudo que le hagáis, ¿no? Para los supersibaritas del sonido, en las guitarras acústicas, influye en el sonido hasta el material con que está hecho el pin con el que sujetan las cuerdas. Bien, seguimos con esto. Influyen tantas cosas: el material, la madera con la que esté hecha el puente, en la masa de ese puente, hemos hablado del ángulo de inclinación, de todo eso va a influir. ¿Por qué? Porque todo eso son los factores que van a intervenir en cómo se difunde la energía que viene de la cuerda hacia la tapa, cómo llega a la tapa, ¿vale? No me voy a meter en profundidad en ese aspecto de diferenciar uno a uno, entre otras cosas, porque tampoco lo sé, tampoco es cuestión de hacer un tratado, pero vamos a ir ni de peor a mayor, ni de mejor a peor, sino haciendo una división. Y vamos a decir primero las que son de plástico, ¿vale? Plástico hay mucho. A mí que nadie me diga que una cejuela de plástico, una selleta de plástico, es, por ser de plástico, directamente mala. ¿Por qué? Porque plástico, ¿qué es? ¿Qué material es? Oye, es que hay resinas plásticas que son muy duras. Ahí lo último que hay en selletas y en huesos son precisamente resinas plásticas que se mezclan con polvo de mármol, con arcillas y demás, y dan unos materiales que son parecidos a los silestone de las encimeras de las cocinas. ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre, se llamaba Ebonal, me parece, y lo estaba utilizando Gibson para hacer los diapasones. Y decía que era mejor que el ébano para el diapasón. Pues no era más que una resina plástica con algo más, con alguna fibra más. Entonces, un plástico que es muy blando y que las cuerdas se clavan, pues se va a tener un sonido poco definido, poco volumen, los agudos se van a perder en cierto sentido porque al no definir, y al bajar el volumen es lo primero que perdemos, va a tener poca viveza. Entonces, una cejuela de plástico blando, se van a clavar las cuerdas, no va a correr bien la cuerda y se va a desafinar la guitarra cada 2 por 3, o sea, nos va a dar problemas.
tanto arriba como abajo, ¿vale? Ahora, un plástico que sea correcto, que tenga una mezcla de fibra. Hay ahora mismo plásticos que van mezclados con polvo de hueso. Y eso se llama New Bone. ¿Eso cómo es? Oye, pues eso es bueno. ¿Por qué? Oye, es que tiene una densidad muy aceptable y transmite bien, define mejor que el plástico sin dejar de ser un plástico. O sea, porque es una resina plástica mezclada con la fibra de... Entonces, fijaros que ya estamos desmontando un mito. ¿El plástico malo, caca? No, oye, plástico, hay muchos plásticos. Hay plásticos mejores y hay plásticos. El de una resina plástica mezclada con grafito, para no irnos de los plásticos. Ese es lo de Grafitex. Y esas las hay en negro y las hay en blanco. Yo me parece que tengo aquí una en negro, que es esta. No es de grafito de verdad. Es un plástico mezclado con grafito. Y es de Tusk, le llaman. A ver, y esa la hay en negro como esta. Ahí, aquí está. Y la hay en blanco como esta. ¿Vale? Esa tú le das un golpecito y suena a piedra, no suena a plástico, ¿vale? Esta es de Grafitex, se llama la empresa. Y son bastante buenas y son autolubricantes, ¿eh? Porque llevan grafito, entonces son buenas, tienen la dureza adecuada y demás. Una vez que tenemos un hueso correcto que define y que tiene sus aguditos y que tiene demás, ¿en qué se diferencia el grafito? Pues es cuestión de gusto. Esto es más para las cejuelas que las selletas, pero que sepáis que hay selletas y cejuelas del mismo material. ¿De acuerdo? Estas son, ya te digo, de Grafitex. Después las hay de grafito, o sea, de grafito el carbón, que no está mezclado con nada, es un grafito duro, ¿eh? Aquí tengo yo una barra de grafito y es cuestión de cortarla y fabricarla. ¿Esto es bueno o es malo? Oye, pues lo mismo, grafito las hay de 1000 durezas. Si ponemos un grafito blando nos va a durar 2 días, porque se desgasta. Es la punta de un lápiz, solo que más duro. Además de que es muy sucio trabajarlo. De ébano. Hombre, las silletas de ébano y tal, cuando nosotros estamos hablando de guitarra moderna, no tiene sentido. Pero cuando nosotros estamos tocando un repertorio más antiguo, pues puede que nosotros atemperemos poniendo una selleta de ébano o de arce, que aquí tengo una selleta de madera, esta en concreto es de una resonadora. Pero podemos atemperar el sonido del nylon. Y si tomamos un instrumento clásico, que sepáis que se puede usar el ébano. Y ¿qué da? Pues sonidos menos estridentes, nos atempera, nos dulcifica los agudos. Más cosas. El hueso típico. El hueso típico en bruto. Esto es hueso. El hueso parece tan diferente unas piezas de otras. Mira, este hueso brilla, lo tocas y al tacto está frío. Este, sin embargo, es rugoso, está frío también y demás. ¿Qué ocurre? Este es un hueso que ha venido de Francia, este es un hueso de cordero. Este es un hueso que viene de España y este parece que está hecho de vaca, ¿vale? Entonces, son distintos, que no pensáis que el hueso es hueso. No, huesos hay mejores y hay huesos peores. Hay huesos más duros, más densos y hay huesos con menos densidad. Hay huesos incluso que no se pueden utilizar para hacer selletas porque son porosos. Entonces, que el hecho de ser hueso no es lo mejor del mundo. ¿Hueso que tiene de hueso? El hueso está muy bien porque el desgaste del hueso es mínimo. La transmisión es estupenda. Influye también, y el material del puente va a influir también, que no penséis que es la panacea. ¿Que mejora? Pues sí. ¿Que tenemos que hacer un sumatorio? Pues sí.
¿eh? Pero en la influencia, no, llamámosla parcial, no la voy a llamar limitada, ¿vale? De hueso, muy bien, de hueso, hablando de materiales naturales, hay de cuerno de búfalo, o sea, de cuerno de asta. ¿Para qué sirve un de asta? Pues vamos a lo mismo, si queremos nosotros reproducir sonidos antiguos y queremos ser históricamente respetuosos, hay instrumentos antiguos que se hacían con asta en vez de con hueso. Por tanto, es un material más. Ahora mismo la diferencia entre un buen asta y un buen hueso, en cuestión de timbre, casi solo es estética, porque el asta de búfalo, el cuerno de búfalo, a mí me recuerda al carey, ¿no? En el color y demás. ¿Os acordáis de los peines de carey, estos que son los peines de pasta y las gafas y los gafapastas? Esas que son así rubitas, pues es eso, tiene ese color. Entonces estéticamente es muy bonito, llama la atención. Para determinados instrumentos está gracioso ponerlo, pero ya os digo, yo creo, en mi humilde opinión, que es un criterio más estético que sonoro, si lo comparamos con el hueso. Ahora, si tú partes de un plástico blanducho y le quieres poner asta de búfalo, el cambio va a ser bestial, ¿no? Va a ser bestial, importante, ¿no? Va a ser, nos quedan los metales, ¿no? Las hay de metal, las hay de metal, las hay de metal, ¿eh? La típica es la de bronce, ¿vale? La típica es la de bronce, bronce o latón. Las hay, claro que las hay. Y cuando las ponemos aquí arriba, para evitar el desgaste, yo lo digo, cuando las ponemos aquí, ¿qué conseguimos? Pues conseguimos que suene igual que cuando suena un traste, un sonido nítido, brillante. ¿Por qué? Porque es que estamos apoyando contra un metal. ¿Cómo influye? Oye, es que tiene que sonar súper metálico. Mentira, no suena súper metálico. Es más, yo noto que en el momento que ponemos metal, aquí no, pero cuando lo ponemos en el puente, se nos hace una guitarra lenta de respuesta. ¿Por qué? Porque nos vamos a una masa excesiva. Necesita mucha energía para mover esa masa. Entonces tiene una inercia energética que hace que la respuesta de la guitarra sea un poquito más lenta. Estamos hablando de sutileza, estamos hablando de tener el oído especialmente, no educado, sino acostumbrado a escuchar esas cosas y saber qué es lo que se busca, ¿no? ¿A qué me refiero yo con lo de respuesta lenta? Pensad, cuando nosotros incrementamos la masa de un puente, más energía tienen que tener las cuerdas para poder moverlo. Entonces, aunque la velocidad de transmisión sea alta, la energía que necesitamos es demasiada, ¿vale? Muy bien. Por último, hacer una reflexión, para terminar y no seguir abundando en esto. ¿De qué sirve todo esto? De la transmisión del sonido y tal, si nosotros debajo del hueso, debajo de la selleta, tenemos un trocito de metal envuelto en una goma termorretráctil, ¿ves? Que es el piezoeléctrico. Si nosotros hablábamos ya al principio que su influencia es parcial, aún será menor. ¿Por qué? Porque ya no es el único determinante en la transmisión del sonido hacia la tapa. ¿Qué ventaja tenemos? Pues tenemos de que una cejuela, una selleta, es muy barata. No vamos a andar todo el día cambiando el hueso porque hay algunos huesos que van pegados, pero la selleta, nosotros podemos tener 4 o 5 selletas de 4 o 5 materiales distintos, y dependiendo de nuestro gusto ir poniendo una u otra. Son sutilezas, pero que no podemos olvidar que el resultado sonoro de un instrumento es un sumatorio de pequeñas cosas, y esta es una más. ¿De acuerdo? Venga, espero que os haya gustado la charla.